Bueno, una vez más, gracias por venir, gracias por estar aquí. Esperamos que la comida haya sido de su agrado y los que hayáis comido en casa, pues de igual modo que haya aprovechado. Ahora vamos a presentar la mesa que hemos llamado Sostenibilidad y Desarrollo Urbano, ¿vale? Antes de dar la palabra a la compañera Chus Alonso, me gustaría hacer un brevísimo sobrevuelo sobre lo que implica un desarrollo sostenible, ¿no? A nivel general, dado que ella nos va a hablar sobre la localidad de Cienpozuelos en concreto, cómo está el plan general de urbanismo. Una de las definiciones de desarrollo urbano sostenible la señala como aquel desarrollo que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Esto parece algo obvio, pero es algo que se ha puesto en práctica en muy pocos sitios y es algo bastante llamativo, ¿no? Que de momento es un teorema, una teoría, pero que no está plasmada en ningún lado. Este desarrollo hay quien sustenta que debe estar basado en tres ejes: un eje ecológico, un eje económico y un eje social, ¿vale? Estos tres ejes han de estar en equilibrio entre sí y tienen que encontrar un equilibrio entre el bienestar social en relación con el medio ambiente y con la bonanza económica. Si uno de estos tres ejes se desequilibra respecto a los otros dos, encontramos problemas como los que vamos a ver más adelante. Además, el desarrollo urbano sostenible exige cuanto menos la distribución equitativa de la riqueza, tanto en las generaciones presentes como en las futuras. Además, una utilización racional de los recursos como condición para asegurar la habitabilidad del planeta. Como dije antes, es un marco teórico para establecer objetivos y orientar políticas. Esto, al igual que la democracia, empieza por lo cercano. Entonces, hay que pensarlo también en términos municipales. Estos términos van desde cosas tan dispares como pueden ser el agua, los residuos sólidos, la energía, el tráfico, la vivienda, la integración social, las barreras arquitectónicas, cualquier cosa que podamos pensar que no es meramente planificar una calle. Es prácticamente cómo se organiza la vida en torno a un municipio de mayor o menor envergadura. Entonces, creo que esta mesa es bastante importante porque tiene unas repercusiones muy directas sobre la salud, sobre el bienestar y sobre la felicidad, tanto individual como colectiva, de las personas que viven en esos municipios. Bueno, entonces, como os dije antes, para hablarnos de esto, después de este brevísimo sobrevuelo, para hablarnos de esto tenemos a Chus Alonso, concejal de Izquierda Unida en Cienpozuelos y, bueno, conocedora del Plan General de Urbanismo y la situación actual del pueblo. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra. Chus. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quería dar las gracias al Círculo de Podemos Cienpozuelos por habernos invitado a explicar hoy aquí lo que es un plan general y por qué Cienpozuelos está como está. Voy a intentar explicarlo brevemente y que sea un poco comprensible para todos, porque la verdad que con los términos que emplean, sobre todo los técnicos, a veces no nos enteramos ni nosotros mismos de lo que nos están contando. Así que, bueno, si luego tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues estaré, por supuesto, encantada de contestaros. Voy en primer lugar a contar un poco qué es lo que había en Cienpozuelos antes del plan general que se aprobó en el año 2006. Teníamos unas normas subsidiarias que se aprobaron en la Comunidad de Madrid en el año 94 y esas normas subsidiarias son las que se han aplicado hasta que entró en vigor, en teoría, el plan general. Quizás esa es la explicación de por qué tenemos las calles como las tenemos y por qué no hay parques, por qué tenemos las aceras tan estrechas y demás. Son unas normas bastante insuficientes, incompletas y además en Cienpozuelos lógicamente se ha abusado de ellas y ha faltado sobre todo control por parte del ayuntamiento de esas obras. Porque, bueno, luego explicaremos en qué consiste, pero ha habido pocas infracciones urbanísticas y desde luego pocos expedientes que se han hecho a las constructoras por infringir las normas urbanísticas. Entonces, pues bueno, teníamos las normas subsidiarias, que son las que veis aquí en este cuadradito, y ya se aprueba el plan general. Estas son las normas subsidiarias y ya en el año 2005 se empieza a redactar el plan general. Se contrata a un equipo redactor y más o menos las conclusiones y los elementos básicos del plan general que tenemos ahora mismo es este. Se ordena la totalidad del municipio y hay diferentes categorías de suelo.
Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Como veis, en los porcentajes que aparecen al lado de cada suelo, tenemos un 6,5% de suelo urbano nada más, que parece ser que, como veis, es poquísimo. Suelo urbanizable, es decir, suelo que puede ser construido, sobre todo en una zona residencial, un 19%, y luego suelo no urbanizable, que ya es suelo agrícola o suelo de especial protección, solamente tenemos un 73,8%, es decir, la tercera parte solamente del plan general es para urbanizar y el resto es suelo protegido. Es un poco lo que hablaba ayer Javier Ramos en esta mesa sobre economía, que no sabemos lo que tenemos en cuanto a vega y en cuanto a campo, porque tenemos el parque regional y tenemos aquí unos recursos naturales que muy poquitos municipios los tienen. Y aquí, desde luego, vemos la muestra. El plan general, por lo tanto, pues nos dice un poco en general pues todas las dotaciones que va a tener cada sector, qué infraestructuras va a haber y qué servicios. Luego también, a ver si me aclaro aquí. Vale, no sé si se ve bien este cuadradito. Digamos que el plan general que se aprueba en el año 2006, este circulito que veis aquí es el casco urbano, que ya conocemos, y ya todas estas parcelitas que tenemos en colores son los sectores que se aprueban con el plan general. Son 6 sectores. El S1, que es este de aquí arriba, digamos, para que nos situemos, esta es la carretera 404. El S1 es suelo industrial. Y ya tenemos aquí el S2, que esta es donde está más o menos la rotonda de la CEPSA y demás, y ya por aquí todo lo que sigue, Plaza de Toros. S2, el S3 y el S4. Aquí iría vivienda incardinada, y el S5 y el S6, que esto ya sería la carretera de Andalucía, es suelo industrial. Pues cuando ya llega el año 2006 y ya se aprueban todos los pasos y se manda a la Comunidad de Madrid, tal y como nos lo dicen, pues bueno, sabemos que está ya el caso de Torrejón, y la Comunidad de Madrid decide paralizar la aprobación del plan general, a pesar de que ya se había informado favorablemente por parte de la Dirección General de Urbanismo. El caso Torrejón, en teoría, lo que implica es que en el S2 ha habido una serie de irregularidades por parte de unas empresas constructoras, entre ellas Esprode, y bueno, digamos que la Comunidad de Madrid lo que dice que lo deja un poquito en cuarentena hasta que se sepa qué va a pasar con ese juicio. Ya todos, bueno, sabemos lo que ha ocurrido después. Y bueno, lo que ha pasado es que no sabemos en realidad qué ha ocurrido con ese sector. El juicio ha terminado, pero no ha salido la sentencia, y lo que hizo la Comunidad de Madrid fue aprobar el plan general que había paralizado en el año 2006 en el 2008. Lo que ocurre, por tanto, la Comunidad de Madrid lo que hace es que el sector 2, que os he comentado antes, que es la zona donde está la rotonda de la CEPSA para adelante, ese sector va a tener 2 unidades de ejecución. Eso es una novedad que hasta ahora no existía, y lo que implica es que se divide en 2 partes. La controversia que hay es que la Comunidad de Madrid lo que dice es que hay que hacer un plan especial de infraestructuras para el resto de sectores, menos para el sector 2, la zona que está más pegada al pueblo. Es curioso que la Comunidad de Madrid diga eso, puesto que esa zona, como os he dicho, es precisamente la que ocasionó la paralización del plan general. Por lo tanto, las razones que nos esgrimieron en su día para que Cienpozuelos no tuviera un desarrollo, la verdad caen por su propio peso. Por lo tanto, la cosa está en que ese plan especial de infraestructuras nos obliga a ordenar ese sector y el resto de sectores para decir, más o menos, para que todo lo entendamos, dónde tienen que ir las tuberías, el canal, la luz y demás. Lo que pasa es que ese plan especial también implica una ordenación de los sectores, es decir, cuánta vivienda de protección oficial va a ir, cuánta vivienda residencial, cuántos pisos, colegios, industrias y demás. Lo que hemos dicho hasta el momento, todos los grupos de la oposición, y por eso no se ha aprobado definitivamente este plan, es que no es justo que ahora en ese sector se beneficie a unos propietarios en detrimento de otros, porque curiosamente ese trocito, símbolo de la discordia, es el que más vivienda de protección oficial tiene, es el que no necesita plan especial de infraestructuras y es el que se puede desarrollar fácilmente. El miedo que nos da es que si eso se hubiera aprobado, ese trocito es el que se hubiera construido y el resto, desde luego, nos podemos olvidar por los siglos de los siglos. Por lo tanto, pues bueno, esas condiciones son las que en principio nosotros no aceptamos y creemos que tiene que estar todo vinculado al plan general completo. Curiosamente, los sectores 1 y 6, como he dicho antes,
que son sectores industriales, no están vinculados al Plan Especial de Infraestructuras. Por lo tanto, no es verdad que se diga por parte del Ayuntamiento que aquí no viene ninguna empresa porque no está aprobado el Plan General, porque el Plan General está aprobado y a la vista está de que se puede construir. Pero bueno, el caso es que por motivos que no alcanzamos a entender siempre se esgrimen este tipo de argumentos que son totalmente falsos. Por lo tanto, pues bueno, el Cienpozuelos tristemente está sufriendo las consecuencias de la paralización de este Plan General y no sabemos muy bien qué es lo que puede significar en el futuro. También el plan en general establece un catálogo de las viviendas protegidas y bueno, estos ya los que os he contado antes de las condiciones que establece la Comunidad de Madrid. Las nuevas condiciones es que bueno, también se baja el número máximo de viviendas, de 12.000 que estaban proyectadas ahora van a ser solamente 8.227 y se reduce la edificabilidad de las mismas. Esa es quizá la única condición que ha puesto la Comunidad de Madrid con la que nosotros también podíamos estar de acuerdo en un principio, porque es verdad que las 12.000 viviendas proyectadas en un principio, ahora, visto lo visto con la crisis y demás, hubiera sido desde luego una barbaridad. Vale. Y ya, bueno, lo que os he comentado antes, que por 4 veces ha intentado aprobar el Plan General, pero como no se por parte del Ayuntamiento no se recoge ninguna de estas condiciones que nosotros queremos, sobre todo que sea un plan especial para todos los sectores por igual, por eso no ha sido aprobado. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, intento hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué está Cienpozuelos así? Luego aparte tenemos aquí, que os quiero poner una serie de fotos de por qué está, por ejemplo, las calles como están. Ay, no me digas que no se ve. Sí. Aparte, pues, Cienpozuelos, como podéis todos sufrir todos los días, la movilidad que tenemos aquí es bastante... ¿No se ve? Se ven algunas, no todas. Nosotras. Vale. Vale. ¿Va bien así? Sí, bueno, yo creo que se puede, no, sí, ya se hace una visión. Esto es un reflejo de cómo están muchas calles ahora mismo en el municipio. Esa es la calle La Luna y vais a ver una serie de fotografías en donde la inversión en urbanismo es cero. En urbanismo y obras, porque bueno, va todo englobado. No hay tampoco ninguna idea para ningún sector que sea autosuficiente energéticamente, que también hubiera sido lo ideal que se hubiera desarrollado. No hay ninguna propuesta por parte del Ayuntamiento en ese sentido. Y como veis, las inversiones que se hacen es pues poner un poco de asfalto en estas rajitas que parecen unos hilillos, y esa es la única inversión que se ha hecho en esta legislatura en Cienpozuelos. Es bastante triste. Tenemos también aquí, como veis, parcelas totalmente abandonadas que el Ayuntamiento, desde luego, este sería uno de los sectores que queda por pendiente de desarrollar, que aquí está el Instituto Francisco Umbral, y este sector es uno de los que se podrían desarrollar y desde luego no se ha hecho. No sé ya si esto... Esas son las que no cargan. Vaya por Dios. Vale. Perdonad, pero es que no... Yo me había traído mi ordenador, pero no... Las tecnologías no perdonan. Esto no tengo yo... No. Vale, edificios. Esto es lo que os comentaba antes de las normas subsidiarias. Aquí se han derribado muchísimas casas para construir, y aquí veis, por ejemplo, esta calle es la Avenida del Belén, que literalmente las construcciones se han comido la acera. Y como así, tropecientas mil calles en el casco urbano de Cienpozuelos. Sobre todo, pues si pasáis por Travesía Frailes Viejos, bueno, cualquier calle, como veis, del centro, está totalmente... Bueno, los edificios se han comido las aceras y, hasta que sepamos, no se ha interpuesto por parte del Ayuntamiento ningún expediente de infracción urbanística. Es más, somos conocedores de varias viviendas que han incluso aumentado
una planta de construcción y no han sido multados por el ayuntamiento. Que sepamos, solamente se han hecho 2 multas por infracciones en esta legislatura, y una es a la empresa de la piscina cubierta por construir unos aseos sin permiso, y otra es a la empresa Yesos Ibérica, que son una cantera esta de Pladur que está haciendo explosiones constantemente, que por insistencia nuestra, desde luego, han sido multados porque no están ejerciendo esa actividad sin licencia. Y hasta ahora, pues bueno, como veis, una población de 25.000 habitantes, el urbanismo es bastante penoso. No sé si puedo pasar por aquí. Sí. Vale, aquí tenemos otro edificio que se ve pequeño. Este es el auditorio municipal. Esto es una obra que está presupuestada en más o menos 9 millones de euros, de los cuales se han gastado 5. Este edificio tiene un problema con las aguas subterráneas bastante importante, que también lo vamos a ver a continuación. Este edificio lo que supone, aquí va a ir situada la Escuela de Música y Danza, y bueno, con toda esta crisis y demás, pues se ha quedado totalmente paralizado. Ni siquiera con el plan Prisma se ha intentado terminar solamente la parte de Escuela de Música para que al menos se pudiera arreglar y habilitar, porque aquí tenemos 2 plantas de aparcamiento subterráneo y ahí sería también una fuente de ingresos para el ayuntamiento, tampoco se ha hecho. Esta es, pues bueno, una consecuencia de gestiones que se han hecho en el pasado que desde luego a la vista está que no han sido las más correctas. Pero bueno, nunca se sabe qué es mejor qué hacer en este caso, y quizá pues aquí podrían salir propuestas, porque si sigues adelante con el edificio tienes que hacer una inversión muy importante, pero si le condenas totalmente, pues has tirado 5 millones de euros a la basura. Entonces ahí sería un poco pensar qué hacer. Otro de los edificios que están totalmente abandonados por parte del ayuntamiento es la Escuela de Enfermería. Este es el centro de salud. Aquí también se han hecho muchísimas propuestas para que se rehabilite con poco dinero, porque más o menos con 150.000 euros se estima aquí se puede estar usando este servicio pues para casa de asociaciones y demás. Y este es otro ejemplo, este solar seguramente le conoceréis, ahora ya está arreglado, es el de la calle Las Estrellas. Aquí teníamos un estanque muy bonito durante años. Y así están todas las calles, muchísimas calles del municipio, están con solares vacíos, con aguas subterráneas que florecen y demás. No sé si se puede ver alguna foto más. Bueno, pues no. Voy a cerrar aquí. Vale, pues en cuanto a las obras, pues hemos visto ya un poco, aunque me hubiera gustado ver más fotografías, pues bueno, más o menos una fotografía de cómo está el municipio. Referente al alcantarillado, también sufrimos muchos vecinos las consecuencias. Pues aquí hace poco también, pues por parte de las obras que se hacen en el ayuntamiento, aquí vemos humedades en las casas por las aceras. Estas fotos son de la riada que hubo antes de verano, en el mes de junio, que como veis, esto es un garaje de una vivienda. Esto es una arqueta que tuvieron que romper aquí y fijaros las ratas lo que había. El subsuelo del Cienpozuelos está, bueno, deja bastante que desear. El alcantarillado hay que reformarle prácticamente entero. Se estima que el coste del mismo puede ser unos 7 millones de euros, que además se pretende que lo paguemos todos. Eso, tenerlo claro. Ha habido ya una parte que se ha aprobado por parte del Pleno, que es arreglar la calle Navarra. Por eso nos van a subir el agua a todos los vecinos un tanto por ciento, y así progresivamente se van a arreglar todas las calles del municipio, subiéndonos el recibo del agua sucesivamente, hasta llegar a la cifra de 7 millones de euros. El tema es que no se van a arreglar veis aquí un garaje, que bueno, esto se supone que aquí hay una rampa y está totalmente inundado. El tema es que es bastante evidente por parte del ayuntamiento que no hay ningún interés en el desarrollo urbanístico de Cienpozuelos. Ni tenemos plan general, lo poco que se desarrolla mal, el subsuelo está como está, y lo poco que se hace es lo que se pretende que lo arreglemos los vecinos. Quiero enseñaros las 2 únicas obras que han hecho el ayuntamiento en esta legislatura, que es bastante bonito. Con un presupuesto de 18 millones de euros, estas son las 2 obras que se han hecho en esta legislatura. ¿Veis? Esta isleta que está en el centro cívico, y no sé si se va a poder ver la rampa, está tan maravillosa, que sí, que es muy necesaria, pero que bueno, esto no sé si se llega a ver bien. Esta rampa. Esta es la única obra civil, por así decirlo, que ha hecho el Ayuntamiento de Cienpozuelos esta legislatura, esta y la de los hilillos que os he enseñado antes de las aceras y de las calles.
Si ya nos ponemos a hablar de limpieza de calles y de basura y demás, pues bueno, ni siquiera tenemos un plan de movilidad sostenible, que también ha sido una de las propuestas que se ha hecho en 2 legislaturas, que cuesta muy poquito dinero y es un poco saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde pueden llegar las bicicletas, hacer una reorganización del tráfico. Es que hay tanto por hacer que es que no sabíamos por dónde, porque es que hay tanto. Aquí tenemos un campo, desde luego, abierto. Y ya, para terminar, pues bueno, si os cuento que si ellos dicen que no tienen dinero para hacer nada, y si os cuento que según la cuenta general del año pasado, de las cuentas del ayuntamiento, si debemos 21 millones de euros a los bancos, si tenemos pagos pendientes de aplicación de 25 millones de euros, si debemos a 31 de diciembre 13 millones de euros, si nos gastamos en fiestas 322.000 euros, en empresas asesoras 200.000 y en jardinería 500.000 euros cuanto antes nos costaba 120.000, nos podemos hacer una radiografía de cómo tenemos el ayuntamiento. Y si a eso le sumamos que ellos dicen que van a ingresar 18 millones de euros e ingresan 15, pues, y se han gastado los 18, pues ya tenemos un poco el esquema completo de por qué está todo esto así. Entonces, pues bueno, la situación, como veis, es bastante triste. Cienpozuelos está totalmente paralizado, no tenemos zonas verdes tampoco, por esto que os he dicho de las normas subsidiarias que teníamos hasta el momento. Y bueno, es muy necesario y quizás ahora es el momento, en la nueva legislatura que viene, en replantear un plan general sostenible con un documento de subsanación acorde a los tiempos y quizás el único beneficio de que no se haya aprobado a ese sector concretamente es que podamos hacer un sector mejor. Es la única ventaja que vemos que puede tener esta situación. Pero bueno, cualquier vecino que viene de otro municipio se queda a cuadros de por qué no tenemos parques, por qué no tenemos espacios, por qué no desarrollamos Cienpozuelos, y nos cuesta mucho explicarlo por qué. Y quizá, pues bueno, quizás que no tenga explicación. Entonces, bueno, es un poco el resumen que os quería contar del plan general. No sé si a lo mejor he sido muy breve, pero no quería contarlo tampoco mucho en complicarme en sectores y en normas urbanísticas que quizá no lo iba a saber explicar bien. Pero bueno, sí que me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna idea, pues desde luego muy gustosamente os voy a contestar. Tenemos el micrófono inalámbrico, está ahí, Mario. Hay una pregunta por ahí atrás. O Miguel, quien llegue antes. ¿Quién? Marcelo. Buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a las personas que están sentadas ahí porque imponen, aunque sea ante un público más escaso del que hubiéramos querido. Yo le quería hacer a Chus una pregunta porque yo no lo sé y quiero saber cuál es su opinión personal su opinión personal. Estamos hablando de un desarrollo urbanístico de Cienpozuelos. Estamos hablando de construir inicialmente 12.000 viviendas u 8.000 viviendas en la segunda versión. Yo quisiera saber si tenemos conocimiento de que exista una demanda para esas 8.000 viviendas. Lo pregunto porque no lo tengo tan claro. Porque yo de vez en cuando tengo que ir, desgraciadamente, al ambulatorio, al ambulatorio no, al hospital, aunque tiene más pinta de ambulatorio que de hospital de Valdemoro, ¿no? Y cuando vas al hospital de Valdemoro, a mí se me cae el alma a los pies. Porque para llegar al hospital de Valdemoro atraviesas calles y calles de casas que están vacías, pero vacías, tapiadas y sin ningún viso de ser habitables. Mejor dicho, de ir a ser habitadas. Incluso hay un par de calles que me llama mucha atención que tienen las puertas y las ventanas tapiadas directamente con palés para que no entremos en ellas, no vaya a ser que alguien se vaya a vivir allí. Bueno, pues eso es la realidad de Valdemoro, que es más o menos el pueblo más próximo que tenemos, que ha tenido un crecimiento urbano. Así importante. Aranjuez no lo conozco mucho, pero por ahí anda el tema. Y no solamente eso, sino que cuando vas al hospital de Valdemoro, aparte de ver infinidad de casas vacías, ver una iglesia de copón bendito de la Virgen, que es la de Dios, que más fea no puede ser. Además, ves que
Allí la gente solamente puede ir a regar su jardín y punto pelota. Como se le ocurra a alguien que vive allí ir a comprar el pan, lo lleva crudo. Y si quiere comprar el periódico, pues se tiene que ir al Quinto Pino. Se tiene que ir al Quinto Pino. Es decir, es un sitio totalmente ciudad dormitorio, mucha casa pretenciosa, mucho chalet adosado pretencioso, pero completamente inhabitable. Y además de inhabitable, vacío. Entonces, este pueblo tiene las carencias que tiene y hay infinidad de cosas que se pueden mejorar y que se deben mejorar y que podemos mejorar. Ahora, también me da un poco de miedo, porque lo digo sinceramente, que si no hay previsión de un desarrollo de población que se pueda asentar aquí, cosa que yo no creo, porque la demografía está para abajo y además, bueno, pues hay muchos sitios ahora mismo donde elegirse para ir a vivir, podemos crear ciudades de dormitorios fantasma, sin ningún tipo de infraestructura, ni de instalaciones, ni de habitabilidad. Yo no sé si eso se ha contemplado, vosotros que tenéis más conocimientos de luego que yo, seguro, lo habéis pensado y ¿qué prevéis? Porque yo creo que ir a un desarrollo que convierta Cien Pozuelos en un Valdemoro 2, es que vamos, ya eso creo que no le interesa ni a los promotores urbanísticos para pegar el pelotazo. Bueno, lógicamente sí que tienes razón en que no hay ni por asomo demanda para 8.000 viviendas, yo creo que ni siquiera ni para 500. Seguramente, pues bueno, los tiempos que corren actualmente pues no son propicios para ello y bueno, quizá esa también sea una de las ventajas de que se haya paralizado el plan, porque a lo mejor si hubiera desarrollado tal y como estaba previsto, pues tendríamos Valdemoro 2, seguramente, sobre todo en el sector 2. Lo único que, bueno, es necesario tener sobre todo el plan especial de infraestructuras que os he comentado antes, más que nada, pues si se tiene que desarrollar algún equipamiento público, algún colegio o algún instituto y demás, hay que tener esa normativa un poco desarrollada. Y sobre todo, pues si en los sectores 1, 5 y 6 quiere ir alguna industria o quiere venir alguien a ejercer aquí alguna actividad comercial, pues tener esa normativa preparada. Quizá esa es la única prisa que haya en el plan especial. Ya lo del desarrollo de cada sector, pues lógicamente no hay ninguna prisa. Además, en el año 2011 hubo mucha prisa por aprobar ese documento en el Pleno. Y bueno, creemos que tenía varias presiones, sobre todo del Banco Popular, que sí que visitó varias veces a la alcaldesa. No entendemos muy bien por qué. Quizá es que quería ya organizar el plan general para que sus activos del Banco Malo pues no fueran tan malos. Y fuese esa la única razón, porque no hay ninguna cooperativa en marcha en ese momento. La que había, tristemente, pues ha caído y no hay ninguna iniciativa que sepamos, ni privada ni pública, para construir ahí. El único interés que tiene el Ayuntamiento y tiene la Comunidad de Madrid es que ese trocito del sector 2, que está donde Fábrega, para que nos situemos, y la gasolina de la Cepsa, se desarrolle. Porque ahí es donde más vivienda protegida va y quizá la vivienda protegida es lo único que en la actualidad pueda tener más salida. El resto iba a morir pues por los siglos de los siglos, como os he comentado antes, no se iba a desarrollar en muchos años. Y claro, a eso también nosotros nos hemos negado por eso, porque no es justo que ese trocito se lleve todos los parabienes y todo el beneficio de la construcción y el resto de propietarios pues diga, bueno, ¿y con mi suelo qué pasa? Yo aquí no voy a poder hacer nada. Entonces, como no hay ninguna prisa, pues se tendrá que desarrollar así. Entonces, pues sí, afortunadamente no hay esa demanda de 8.000 viviendas y afortunadamente Cien Pozuelos todavía no se parece a Valdemoro, que además Valdemoro, el término municipal lo tiene prácticamente colmatado ya en vivienda. Nosotros tenemos aquí casi un 80% de vivienda de suelo protegido, o sea que bueno, tenemos ahí un tesoro que habría que explotar más y que habría que cuidar más. No sé si te he respondido a la pregunta, Marcelo. ¿Alguna otra palabra? Sí, gracias, Chus, por estar ahí. Yo tengo una cuestión que afecta no tanto a lo que se podría o no construir en un futuro, sino que afecta o se refiere a lo ya construido, ¿no? Cualquiera que haya dado una vuelta por Cien Pozuelos se ha dado cuenta de que hay zonas que están totalmente desconectadas entre sí, zonas que parecen que son otro mundo. Quizá esta una de ellas, pero bueno, también alguna otra que está incluso más cerca de la estación.
Zonas en las que no solamente las viviendas están alejadas del núcleo urbano, sino que además, precisamente por la falta de servicios, por la falta de cualquier contacto con el resto del municipio, y además también por una mala planificación de los asentamientos urbanos, se producen conflictos ciudadanos importantes. ¿Qué capacidad tiene Cienpozuelos? ¿Qué capacidad hay desde un plan de urbanismo para intervenir sobre esa cuestión? ¿Se puede recolocar algún tipo de población que está asentada en espacios especialmente alejados y especialmente desprotegidos? ¿O no se puede hacer nada desde el plano urbano? Y luego, por otra parte, una curiosidad personal. Detrás del... está el campo de fútbol, el polideportivo nuevo, hay una torre de vigas que debe llevar ahí como 40, 50, 60 años. Eso el ayuntamiento lo puede mandar volar. Bueno, esto de los pisos esqueletos, estos famosos, que sí que llevan, pues bueno, yo creo que todos de niños hemos jugado allí, tengo yo 38 años, pues imaginaros la de años que llevará ahí eso. Esos pisos, recuerdo al inicio de la legislatura que presentamos una moción o varios ruegos en los plenos, y en una comisión se nos contestó que no se sabía de quién era el propietario de esos pisos. No, se ha ido al registro de la propiedad, no se sabe de quién son, ni siquiera en el catastro, porque por lo visto son fincas del año 60, que bueno, no hay manera humana de saber a quién pertenece. Entonces no hay manera humana de decirle al propietario que lo derribe. Es una cosa un poco extraña, pero la respuesta que se nos ha dado, o la solución, es esa, que no sabemos de quién son, no podemos tirarlo, ni podemos mandar que lo tiren. Y bueno, entiendo que ahí, además es un sitio bastante peligroso, porque a medida que van pasando el tiempo pues se van rompiendo las escaleras. Me consta que han precintado un poco el acceso, pero siguen subiéndose ahí los niños porque juegan mucho allí. Y además ahí se supone que al lado hay un parque que han hecho forestal, que de parque no tiene nada, y se supone que ahí es para que pase la gente mayor o gente no tan mayor, y están los pisos esqueletos ahí. Entonces, de momento solución y no va a haber, ni la habrá, a no ser que, bueno, otros que gestionen o gestionemos en el futuro quizá eso, pues encontremos alguna vía, pero no entiendo por qué no se puede demoler eso y luego el que venga pidiendo explicaciones pues ya pues se les explica. Sobre recolocar asentamientos, no sé si eso es a lo que te referías, está un poco complicado, no sé si te refieres a la zona de la Plaza del Arte y demás. Es que la mayoría son viviendas del IBIMA. Hay vivienda del IBIMA proyectada, pero en el plan general que está sin aprobar. Entonces es un poco lo que venimos diciendo, si no hay desarrollos pues no tenemos espacios para que no se hagan guetos, porque la idea es que lo suyo es que no se hicieran guetos allí. Sigo. Entonces, pues bueno, con lo que hay, pues poco se puede hacer, porque como digo, la zona de la Plaza del Arte es zona del IBIMA y el ayuntamiento tiene muy poquita vivienda, solamente la colonia de San Benito y algunas viviendas por ahí disgregadas, pero la zona de Urbajarama es IBIMA y no hay otra zona en Cienpozuelos que yo sepa que sea propietaria del IBIMA como para poder recolocar esas familias. Hay un problema de convivencia importante que todos, incluido yo misma, muchas veces miras para otro lado porque tiene una difícil solución, pero nunca se ha afrontado ese problema por parte de las autoridades, porque allí es verdad que ni la policía no va, la Guardia Civil tampoco, porque tienen mucho miedo a represalias por parte de las personas que allí conviven y no se ha cogido el toro por los cuernos. Y sí que es verdad que en los plenos, y sobre todo nosotros con la última visita que hemos hecho a ese barrio, lo que piden los vecinos es al menos reunirse con el IBIMA, con el IRIS, con todas las entidades que gestionan esas viviendas por parte de la Comunidad de Madrid para buscar una solución de la convivencia, porque ahí hasta que un día no pase nada, como se suele decir, pues de momento miran para otro lado y no tiene solución a no ser que se lo lleven a otro municipio, a otra localidad, a otro sitio. No, yo lo que planteaba, Chus, es la posibilidad de pensar para un posible gobierno municipal en hacer políticas que acaben con esa guetización, ¿no? Precisamente porque esos pisos son del IBIMA y por tanto son de propiedad pública, cabe la posibilidad de plantear una estrategia de negociación con el IBIMA y con bancos que han sido rescatados para recolocar a esa población en zonas del interior del municipio
sin generar guetos, sin generar agrupamientos de personas que por sus condiciones sociales van a estar en situaciones de inferioridad y por tanto van a generar problemas para ellos mismos, van a sufrir problemas, y esa situación va a generar problemas para los demás también, ¿no? Esa posibilidad de negociar con el IBIMA desde el ayuntamiento, desde otro ayuntamiento evidentemente, esa posibilidad de negociar con el IBIMA y con los distintos bancos intervenidos o no intervenidos, ayudados con dinero público, con dinero de todos, ligándolo además con una posibilidad de generar un banco de viviendas sociales, no solamente para atender cuestiones que tengan que ver con desahucios, sino también con otras necesidades sociales, jóvenes, etcétera. ¿Cabe pensar una estrategia de ese tipo o pensar en una cosa así es simplemente lucubrar? No, para nada. Es una propuesta, es una idea que nosotros también hemos apostado siempre con el diálogo. Si no, con el IBIMA no se habla o no se le exige nada, pues lógicamente nunca se puede hacer nada. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento paga por alquileres al IBIMA alrededor de 5.000 euros todos los meses. Es decir, con simplemente negarse a pagar ese alquiler ya podrías forzar al IBIMA a una negociación. Ahí en esas viviendas se están ocupando pisos por parte de estas personas de etnia gitana que ocupan los pisos, los llenan de animales, además de perros, galgos, y por parte del IBIMA no se hace nada. Y quejas, bueno, aquí mis compañeros también lo pueden refrendar, quejas por parte de todos los vecinos todos los días y a todas horas. Y la verdad que son los grandes olvidados del pueblo. Y tú vas allí y ellos te dicen, pero si yo pago el IBI como los demás, ¿y por qué aquí no viene nadie? Constantemente hay robos, hay personas que amenazan a otras con armas y es una zona, pues, lo que os digo. Es verdad que el ayuntamiento no ha tenido ningún interés en solucionarlo y el IBIMA tampoco. Y desde luego habría que forzar a este organismo para que actuara. Simplemente con negarnos a pagar esos alquileres, como os he dicho, quizá alguno descolgaría el teléfono y le daría por hablar con el ayuntamiento, que desde luego siempre es la medida de presión más eficaz, el no pagar. Pero vamos, es una propuesta desde luego que se puede llevar adelante sin ninguna duda. Pues voy a tomar yo la palabra directamente. Respecto a esta cuestión, bueno, yo trabajo, bueno, lo sabéis, también está Mercedes, en la mesa mixta de desahucios de Cienpozuelos, y uno de los problemas que hemos tenido, obviamente, y es un problema fundamental de Cienpozuelos, es que no existe un parque público de viviendas. El problema de los desahucios es cada vez más acuciante y cada vez pues hay más problemas, y yo considero que es debería ser una política fundamental de un futuro gobierno, de un ayuntamiento, porque este problema además pues hemos visto que de un año a año y medio a acá se va incrementando, pero no solo se incrementa la cuestión de la necesidad del parque de viviendas, sino que además se incrementa la necesidad de tener unos servicios sociales de verdad. Digo por qué, es decir, Cienpozuelos tiene 24.000 habitantes, nosotros estamos mancomunados, tenemos los servicios sociales mancomunados, no tendríamos por qué tenerlos mancomunados. Tendríamos que tener unos servicios sociales de Cienpozuelos y desde luego tendrían que tener una gestión, a mi juicio, muchísimo distinta de la que se está teniendo, y tiene que ver también con las políticas municipales. En el caso de la Plaza del Arte, por ejemplo, yo recuerdo una escena bastante terrible, Mercedes se acordará también, probablemente, cuando se constituyó la mesa mixta de desahucios, que bueno, fue un triunfo en gran parte, pues ahí Izquierda Unida hizo muy buena labor a la hora de forzar esa constitución y dar voz tanto al 15M de vivienda como a todas las afectadas y afectados, que ahora también está la plataforma Afectados de la Hipoteca de Cienpozuelos, pues para que se vea la actitud de las trabajadoras y trabajadores sociales, no de todas, pero sí de una persona en concreto, y de qué actitud se tiene respecto a los desahucios y a qué sucede en esa zona. Cuando estuvimos negociando por una de las primeras casas que conseguimos, lo que nos vino a decir una trabajadora social era que se metiera allí la gente y que metemos gente normal y así se normaliza la zona. Es decir, una zona que está abandonada, que no existe ningún plan de servicios sociales para esa zona, que está discriminada, es decir, a mi juicio es una cuestión de racismo y getización urbana, es decir, se coloca a un tipo de gente en un sitio, en un espacio, se la segrega, se le impide acercarse a cualquier tipo tanto al centro como a otros espacios sociales, y encima se vende que eso es una política de integración. Eso es una vergüenza, hablando claramente. Y bueno, lo que resulta vergonzoso es que una trabajadora social
te diga que, bueno, metes ahí a alguien y bueno, que ya va normalizando la zona. Pero ¿de qué estamos hablando, por favor? O sea, para empezar a normalizar no me gusta, pero la cuestión está en que o se invierte y se crea una verdadera inversión tanto urbana como en servicios sociales en este pueblo, o vamos a tener un problema enorme, entre otras cosas, porque está habiendo unas restricciones enormes a la comida en el Banco de Alimentos también, que es algo que va aparejado, digamos, con el ámbito de los desahucios también, que es un poco lo que yo quería sacar. Y creo que dos ejes interesantes para planteárselos, si uno quiere hablar de urbanismo sostenible, uno es desde luego el parque público de viviendas y un parque de viviendas que tenga en cuenta la creciente demanda de las mismas por parte de gente que está afectada por la hipoteca, y por otra parte una verdadera inversión y reconversión de la estructura de servicios sociales de Cienpozuelos, desde el ámbito público desde luego, pero nos encontramos cada vez más casos muy complicados, ¿no?, en la mesa. Entonces yo simplemente te lo digo porque yo creo que porque creo que es un frente en el que hay que trabajar mucho, porque si no me parece que vamos a tener problemas de exclusión mucho más serios, y no hemos visto nada, no hemos visto nada. Esta es la cuestión. Gracias. Nada, Mario. Por apuntar un poco lo poco que le importa al Ayuntamiento de los servicios sociales, ya que lo apuntas, pues bueno, son datos que hablan por sí solos. Si el Ayuntamiento de Cienpozuelos tiene los servicios sociales mancomunados con otros municipios como San Martín y como Morata de Tajuña, si a esos servicios sociales el Ayuntamiento, que debe aportar todos los años alrededor de 230.000 euros de canon, si no lo aporta, pues pocos servicios sociales va a haber. Pero es que si encima debe 1 millón de euros a esa mancomunidad de toda esa deuda, las carencias son, vamos, no me extraña que las trabajadoras sociales no quieran trabajar en ese sentido, porque es que me consta que a veces han tenido problemas hasta para cobrar. Es una oportunidad ahora que Cienpozuelos, lo suyo es que pagara esa deuda y se separará de la mancomunidad, porque fijaros, con 230.000 euros las cosas que podríamos hacer en Cienpozuelos, muchísimas, y no se quiere pagar. Incluso ahora la Comunidad de Madrid, con el plan Prisma este famoso, que nos va a dar un dinero para gasto corriente, se podía aprovechar para pagar esto y salirnos, y han dicho que no, prefieren pagar a la mancomunidad de la basura, que ya vimos ayer todo lo que nos cuesta la basura, prefieren pagar a esa mancomunidad antes que a los servicios sociales. Y bueno, es verdad que la Comunidad de Madrid ha dicho que esas mancomunidades van a tener que desaparecer, por lo tanto vamos a tener que asumir esa competencia tarde o temprano, y quizá la legislatura que viene va a ser un reto en ese sentido, porque vamos a tener que asumir esas competencias sin dinero. Pero, en fin, es cuestión de organizar un presupuesto que, como ya veis, habla por sí solo. Se gasta más en una cosa que en otra y ya está. Es una decisión política. Entonces, pues claro, por supuesto, eso tiene que ser un eje fundamental del Gobierno de la próxima legislatura, porque hay unas carencias totalmente, vamos, inadmisibles. Y el Banco de Alimentos, hasta hace poco, ya no tenían ni leche para los usuarios. O sea que, ¿dónde se ha visto eso? Y no hay ninguna voluntad, desde luego, como os digo, de solucionarlo. Eso, vamos, claramente. Una cosa más, de la que hablaré un poquito mañana, pero te lo quería comentar a ti directamente, que ya te tengo aquí. Y bueno, ayer salió un tema, y es un tema quizá un poco transversal, que va a ser transversal a todas las mesas, que es el tema de la última ley del 2013 de la reforma de la administración local y sostenibilidad, ¿no? Que al final, bueno, pues sabemos que es lo que es al final, que son recortes y vaciamiento de competencias, pero el miedo que tengo yo, vamos, al menos lo que me viene con esta cuestión es, si las mancomunidades son insostenibles, esa ley dice una cosa muy clara. Y lo que viene a decir la ley es que aquello que no se adecue a la financiación y que exija un pago excesivo, se disuelve. Además es muy clara la ley. O sea, se disuelve, y además las competencias no pasan al municipio, sino que pasan a la entidad local superior, en este caso la Comunidad de Madrid, con lo cual podríamos tener un problema muy, muy serio. Entonces yo no sé hasta qué punto, cómo ves tú esa posibilidad, es decir, si realmente, si se sale de la mancomunidad, se puede, porque la otra opción, obviamente la opción para la que está preparada esta ley, no, es decir, no va a ser la disolución y dotar de competencias a la comunidad, sino que lo que se va a buscar antes va a ser la externalización del servicio. A mí eso me preocupa muchísimo, mañana voy a insistir en ello, pero me preocupa mucho, porque ya he visto experiencias en Inglaterra y en otros países de lo que significa externalizar los servicios sociales, y es introducir lógicas que son radicalmente incompatibles. Es decir, una lógica productora de beneficios privados con una lógica que viene de lo público, y que lo que debería hacer es prestar ayudas, servicios, y desde luego en el caso de España, que tiene un trabajo social que, a mi juicio,
está un poco por detrás de lo que debería estar, todavía muy asociado al ámbito de la beneficencia, del asistencialismo. Lo que haría sería pasar del asistencialismo, digamos, a la neoliberalización del servicio social, con lo cual entraríamos en una dinámica terrible, a mi juicio. Entonces, no sé cómo ves tú esas posibilidades, con el margen que las ves de que se pueda o derivar la competencia o externalizar. Yo no sé cómo, por si te lo pregunto así. Pues ojalá me equivoque, pero con casi total seguridad esa mancomunidad va a desaparecer porque es deficitaria, como ellos entienden que es deficitaria, porque los servicios sociales nunca son deficitarios, pero bueno, en su lenguaje esa mancomunidad desde luego es ruinosa en ese sentido y va a desaparecer. Esas competencias las va a asumir la Comunidad de Madrid, lo único que nos dejan de margen son los casos de exclusión social, que es un poco el campo donde el Ayuntamiento va a tener que trabajar. Pero bueno, como no va a haber financiación para esos servicios, entiendo que desde la Comunidad de Madrid algo tendrán que hacer porque se van a ver desbordados y no sé lo que pasará, pero desde luego esa mancomunidad no tiene ningún futuro y el Ayuntamiento iba a quedar con muchos problemas para resolver a los vecinos y sin financiación, claro. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo creo que aquí el caballero. Emilio creo que tiene. Bueno, Emilio, si no puedes hablar alto, te pones de pie y voceas. Dentro de los servicios sociales hay un servicio que es básico. Hola. Decía que dentro de los servicios sociales hay un servicio que es básico, es el primero, que es el banco de alimentos. Solo un dato, de 47 toneladas a 7. Esto está publicado en prensa. De 47 a 7. Esos son los servicios sociales. Si se externalizan, ¿qué va a ser? ¿200 kilos? Pues esa es la aritmética, desde luego. Si se privatizan los servicios sociales, pues ya vámonos. Claro, es lo que comentaba Mario, se ve como, todavía lo siguen viendo como una especie de caridad, asistencialismo y poco más. Y lo que se trata es de ayudar para que la gente pueda salir sola por sí misma y procurarle una formación, un trabajo. Es decir, hay muchas vías para solucionarlo. Es como lo que comentamos de la Plaza del Arte. Hay, en otros municipios lo que se hace es realojar allí a familias que intenten un poco facilitar la integración con esas otras personas. Y bueno, es que habría tanto que hacer en ese campo que está sin hacer, que es bastante... Y vamos a peor, Y vamos a peor. Otra cosa también que el Ayuntamiento no hace es asumir las competencias para un comedor social. El comedor social que existe lo hace una entidad religiosa, que es el Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, el Ayuntamiento se limita a subvencionarlo anualmente. Este año creo que han dado 60.000 euros y ya con eso se lava las manos y ya está. Y eso es una competencia que tiene que asumir el Ayuntamiento, tener un propio comedor social. Y bueno, con dar dinero y delegarlo, pues y al final lo acaba gestionando una entidad privada, que es lo que está pasando ahora mismo. Creo que Marcelo tiene otra pregunta. Vamos a ver, yo quisiera conocer tu opinión. Vamos, conocer simplemente tu opinión, dado que eres una persona que te has movido dentro del ayuntamiento y además de que te mueves dentro del ayuntamiento, creo que tú has nacido aquí. Tú eres de aquí, Sí. del pueblo, o sea, tú eres del pueblo de toda la vida. Tengo el gen, sí. Sí. Yo no lo soy. Y bueno, llevo viviendo 20 años aquí, pero no soy del pueblo. Esa es la realidad. No soy del pueblo. ¿Eso qué significa que no soy del pueblo? Eso significa que no tengo tierras. No tengo tierras, mi familia no tiene tierras, o mi círculo más o menos inmediato no está ligado al pueblo en cuanto a propietarios de tierras. Yo cada vez que he venido, porque he venido alguna vez a escucharos hablar sobre el Plan General de Urbanismo, o he hablado con alguno de vosotros, o me ha llegado alguna noticia, siempre me he quedado con la misma sensación. Concebimos el Plan General de Urbanismo como una forma
de que los propietarios de las tierras, que son los propietarios locales, es decir, los antiguos de Cienpozuelos, las familias de toda la vida de Cienpozuelos, y no estoy hablando de familias de grandes fortunas, sino gente que está ligada históricamente al pueblo, pueden obtener una plusvalía. Esa es la sensación que siempre he percibido. Cuando estamos hablando de desarrollo urbanístico, yo siempre acabo percibiendo eso. Es decir, que lo que se está barajando es si construimos aquí o construimos allá, si se contemplan los derechos de estos propietarios o los de los otros propietarios. Cosa que yo entiendo que también es legítima. No lo estoy diciendo como crítica, pero sino simplemente que es la sensación que percibo. Así que nos movemos en esos parámetros. Nos estamos moviendo en esos parámetros. Y al menos la idea de esta mesa es la sostenibilidad del desarrollo urbano. Es decir, yo creo que es muy difícil y que debiéramos hacer una apuesta para que la gente que vive en el pueblo entienda que el desarrollo urbano no es recalificar, construir, revalorizar plusvalía para arriba y para abajo. No lo es. Que también es lícito que la tengan. Pues sí, yo lo entiendo, que es lícito. Tampoco me voy a poner aquí en plan talibán. Pero me da la sensación que se ha hecho muy poca pedagogía y se ha explicado muy poco lo que es tener un entorno sostenible y en el que se pueda vivir adecuadamente. O sea, yo pocas veces escucho, hablamos de parques y jardines, pero como algo abstracto. ¿Por qué? Porque de alguna forma forma parte de un decorado adecuado, bonito, vendible, entre comillas. Y le estoy diciendo no de una forma agria, sino creo que no somos conscientes de eso. No hemos hablado en ningún momento cómo podemos mejorar la eficiencia energética de este pueblo, por ejemplo. Esas cosas parece que son ajenas. Parece que son ajenas. Y yo creo que eso es un error. Y me parece que debiéramos empezar a hacer una cierta pedagogía. Voy a poner un ejemplo muy tonto, es una tontería. Pero cuando viajas por esos mundos de Dios, a cualquier ciudad, te das cuenta que las ciudades y los pueblos de España, incluyendo son una auténtica verbena por la noche. O sea, no hay ningún sitio más iluminado que el pueblo más remoto de España en ningún lado. O sea, tú te paseas, ahora mismo se me está viniendo a la cabeza Bolonia. Tú te pasas por las calles de Bolonia y es que la iluminación es 1/3 de la que hay aquí. Y no pasa nada. No pasa nada. Ni son más seguras ni son menos seguras. ¿Pero por qué? Pues porque aquí tenemos un modelo, pues probablemente porque estamos acostumbrados al sol y queramos que la noche sea como el día. Pues no puede ser. Pero ese tipo de cosas, y esto digo que es una mera anécdota, ese tipo de cosas yo creo que no están en nuestras mentes cuando hablamos de un desarrollo sostenido del entorno urbano y del rural ya ni digamos. Aquí lo único que vemos es la posibilidad de edificar en esta esquina o en la otra. Y como mucho, entre comillas, como mucho me parece que es dotar de servicios, pero de servicios que permitan a su vez la edificación. Porque cuando estamos hablando de alcantarillado, al final creo que estamos diciendo que ahí también se va a poder construir. Porque si no hay alcantarillado, ahí no se va a poder construir. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo para cambiar nuestros paradigmas mentales. Y quiero saber, saber cuál es tu opinión sobre esto, en tu doble condición de concejal de Izquierda Unida, de una persona que se lo ha bregado y que se lo ha currado y que conoce la realidad y además como no mangurrina. Bueno, gracias, Marcelo. Tienes razón. Hasta hace poquito, cuando nos han hablado de plan general, solo se veía eso que tú dices. Aquí van a ir X viviendas, aquí va a ir este parque, aquí va equipamiento municipal y es verdad. Cuando surge este problema y nosotros en una comisión proponemos que por lo menos un sector tiene que ser autosuficiente energéticamente, nos miran pues como si me mirara a mi hija, como no saben de lo que estamos hablando. Y es muy triste porque es curioso que los que redactan esos documentos son empresas ajenas al ayuntamiento, que contrata el ayuntamiento. Yo no quiero aquí a lo mejor generar desconfianza, pero
Sí que desconfío de una empresa que me viene a decir que aquí tienen que ir X viviendas y aquí no. No sé qué interés, por qué esa empresa me dice aquí eso. Es decir, esos documentos los tienen que redactar los técnicos municipales. Y esos documentos debe hacer el arquitecto municipal amparado por el equipo técnico de urbanismo. Porque una empresa me tiene que decir aquí o me tiene que decir a mí que eso no es viable. ¿Por qué? Cuando sí es viable. Y por eso está paralizado. Esas propuestas que se han hecho han quedado en el cajón del olvido. Ellos dicen que son viables, pero que no las van a hacer. Entonces, sí que es verdad que pedagogía mucha, empezando por mí primero, pero vamos, ellos desde luego mucha más, porque sí que se ve todavía en el sentido que comentas. Aquí van a ir X casas, estos propietarios, claro. Que se intenta un poco que por lo menos unos no hagan el pelotazo urbanístico en detrimento del resto, porque si van a construir esas 2.000 viviendas en ese trocito, se van a aprovechar de los desarrollos de Cienpozuelos y el resto va a tener que costearse una millonada en desarrollar sus sectores, pues es injusto. Entonces se intenta un poco frenarlo en ese sentido. Pero las propuestas de sostenibilidad que se han hecho han quedado desde luego totalmente rechazadas, porque además, como os digo, son equipos técnicos externos los que hacen esos documentos, y por lo que habría que intentar es por aprovechar los recursos que tiene el ayuntamiento. Si tú tienes aquí una serie de asesores que son funcionarios, pues lógicamente tendrás que tirar de ellos y no de empresas externas, que además cobran una millonada. Sin ir más lejos, el que ha redactado el plan especial, que no vale para nada, ha cobrado 20.000 euros por nada. Entonces, y así podría sumarse mucho. Entonces, pues bueno, hay que empezar por ahí. Tienes razón. Y no tengo tierras, y eso que soy de aquí. No creo que fuera la intención de Marcel decir eso. Que bueno, si no hay ninguna preguntilla más, que parece que no, podemos... Carlos. Sí, Carlos, vale. Pues lanzamos alguna preguntilla más a Chus. Esto parece un tercer grado. Aquí a mí me gusta. Ahora, lo primero, daros las gracias como ponentes por la descripción que habéis hecho, que es una descripción de la situación actual del pueblo y de qué nos ha conducido hasta esa situación. A mí lo que me gustaría, y obviamente sin entrar en mucho detalle, es una pregunta que os lanzo a ambos como ponentes, pero también al público en general, por si alguno quiere dar su opinión, es ¿por dónde empezamos? Es decir, si nos situamos en un escenario en el que estemos, por ejemplo, en septiembre, octubre de 2015, esto ha cambiado de signo político y de verdad queremos meterle mano a esto, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿qué idea tenemos? ¿Por dónde empezaríamos a construir, a rediseñar? ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que acabara siendo Cienpozuelos? Pongámonos, por ejemplo, en 2019. ¿Cómo hubiéramos dejado nosotros Cienpozuelos en ese hipotético escenario de cambio de signo? Es mi pregunta a vosotros, pero a cualquiera del público que quiera responder también se la lanzo. Bueno, sí. ¿Quieres que me lance yo así? Así descansas un poco. No, bueno, bueno, yo personalmente yo creo que el cómo empezamos es cómo empezar. Quiero decir, con esa pregunta empezaría. Yo tengo una opinión, puedo tener una opinión, pero lo que creo que importa o importaría en ese hipotético panorama que planteas, Carlos, lo que importa no es tanto la candidatura, sino el proceso, ¿no? que hay detrás. Yo creo que el empezar es empezar a preguntar y empezar a hacer estudios serios, tanto apoyados por técnicos como apoyados por opiniones de vecinas y vecinos, que nos den alguna pista de por dónde empezar. Luego, en cuanto a nivel económico, bueno, estuvo ayer la mesa de financiación, ¿no? bastante clara en ese aspecto. Yo creo que estamos en una situación bastante difícil económicamente, es algo que lo sabemos, pero bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Y yo creo que es ponerse manos a la obra y empezar a pensar entre todas un poco cómo pensarlo. Pero yo creo que no hay una solución mágica, ¿no? Sino que es simplemente el proceso en sí. Que no es poco. Bueno, la clave desde luego va a ser la participación ciudadana. No tengo ninguna duda que en el 2015 vamos a tener que sobrevivir con la colaboración ciudadana.
porque entre la ley de reforma de la administración pública y la deuda que tiene el ayuntamiento, poquito margen nos van a dejar para hacer pocas cosas. Yo creo que lo primero que habría que hacer, aparte de lo que ha comentado Jacobo, por supuesto, es hacer una auditoría de cómo está la situación económica del ayuntamiento. Desconocemos cuántos contratos tienen en vigor, porque muchos son aprobados por contrato menor y muchas facturas están además sin contrato. Desconocemos las cuentas del ayuntamiento, aunque nos dan la cuenta general y demás, te puedes hacer un poco una idea. En realidad hay una caja B que se lleva y no sabemos muy bien qué es lo que implica. Ya un poco cuando tengamos esa radiografía de la situación económica es un poco empezar a coger esas piezas del puzzle e intentar encajarlas en cada parte. Se intentaría, yo creo que también, municipalizar todos los servicios a medida que nos puedan dejar los contratos que tiene firmados el ayuntamiento, que bueno, también son bastante leoninos en ese sentido. Pero bueno, el problema que tenemos aquí es que con la ley que ha comentado antes Mario de la reforma de la administración, en realidad los que van a gobernar van a ser el secretario y el interventor municipal. Son ellos los que van a decir si esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer, porque todo se va a regir a cuestiones y criterios económicos, si es sostenible económicamente o no, si es deficitario no se va a poder hacer. Entonces, ahí o nos saltamos la ley o algo vamos a tener que hacer, porque como hemos hecho con las becas comedor, por ejemplo, que dicen que no tenemos competencia y aún así las hemos votado. Tenemos un panorama bastante complicado, pero desde luego empezaría por ver la situación económica y a partir de ahí intentar reducir costes e intentar invertir en otros sectores para intentar generar ingresos, que también lo que proponía ayer Javier Ramos era muy interesante en ese sentido. Pero bueno, ¿cómo que me gustaría o cómo nos gustaría que fuera Cienpozuelos en el 2019? Pues desde luego como no es ahora. Yo creo que cualquier cosita que se haga se va a notar muchísimo. El tema de limpieza, el de calles, el tema de participación ciudadana está tan olvidado que seguramente si el vecino pudiera contribuir, que está deseoso además de ayudar a mejorar su pueblo, se iba a notar. Y bueno, esa quizá es la esperanza que tengamos para eso. Y por eso es tan necesario que cambien las cosas en el ayuntamiento. Vale, pues si no hay ninguna palabra así tal, cerramos. Bueno, si me permitís, sí. Quería comentar que bueno, lo único que también va a servir para modificar el plan general, que es lo que se ha pretendido hasta ahora y que se ha votado en el Pleno, es que en dos sectores cambiar un poco el suelo supramunicipal para construir un colegio concertado seguramente. Y ese es el único intento que ha hecho el ayuntamiento por desarrollar Cienpozuelos. Y eso lo tenemos ahí sobre la mesa y habrá que estar atentos e intentar impedir que allí se regale suelo a una empresa privada para construir un colegio concertado, para que tengáis conocimiento y nada más. Ya me callo. Bueno, muchas gracias, Chus. Gracias a todas por venir a esta mesa. La cerramos por ahora. Nos vemos dentro de un rato a las 6:30, si no me equivoco, con la mesa de participación ciudadana. Bueno, me comentan que el bar está abierto, si no he oído mal. Abajo hay cafés, cervezas, gofres. Así que si no es que os apetece iros lejos, tenemos por aquí tentempiés, ¿vale? Muchas gracias por venir y nos vemos luego. Muchas gracias. Y gracias a